voy a empezar a grabar Claro y que pues por supuesto para tener la referencia y poder cargar pues el video posteriormente a la plataforma. Melissa, pues con respecto a la entrega anterior, pues cumples a cabalidad con la definición del proyecto de mejora, la definición del proyecto de mejora con respecto a esa problemática o a esa necesidad que encuentras precisamente en Entelco, el aplicativo que por supuesto los colaboradores de la organización podrán acceder por medio de un usuario, de una contraseña y conectarse pues a través de la VPN de la organización. Es decir, que cumples a cabalidad, por supuesto, con esa definición del proyecto de mejora. Continuamos entonces, Melissa, con los puntos que conforman el proyecto institucional, el proyecto de aplicación. Con tu permiso, Melissa, pues primero voy a compartirte el plan de trabajo, luego el protocolo de práctica y terminaríamos por hoy la asesoría, pues por supuesto, queriendo también responder a todas tus dudas y a todas tus inquietudes. Con el claro. permiso tuyo, entonces, gracias, Melissa. Entonces voy a compartir primero el plan de trabajo. Aquí el plan de trabajo en la asesoría número 6 pues básicamente, pues terminamos con la definición del proyecto de mejora. Vamos a mirar qué otros puntos, elementos conforman este proyecto de mejora, que es el punto 9 en el protocolo del trabajo de práctica. Y finalmente, pues ya empezamos con las conclusiones y las recomendaciones y empezamos a trabajar también con la presentación para la sustentación final. Nosotros, por supuesto, la próxima asesoría, pues va a ser como de los últimos ajustes, de las últimas recomendaciones para terminar ya la presentación de la sustentación y finalmente por allá el 5 de mayo, pues básicamente en 20 días aproximadamente, en 15 días aproximadamente, nos reuniríamos con tu líder para ya sustentar y presentarle los aspectos más importantes que tú en el transcurso pues, de estas semanas y de estos meses has podido realizar a cabalidad, con una buena argumentación, con un buen rigor, claridad, por supuesto, en los objetivos. Y en ese sentido, pues en esa próxima asesoría, el 29 de marzo, es decir, dentro de 8 días, perdón, el 29 de abril, dentro de 8 días, te indicaré de algunos o te recomendaré algunos elementos para tener en cuenta, Melissa, para esa sustentación, que no será cartonada, simplemente será una conversación donde, por supuesto, yo le pediría a tu líder que califique tu práctica en un 50% y yo seré quien califique tu práctica en el otro 50%, pero pues como tú has visto, Melissa, las entregas y las calificaciones han sido destacables y en ese sentido, pues mi 50% seguramente ya lo sabemos y lo anticipamos, pues que es un 5. Entonces, bueno, Melissa, la próxima asesoría es el 29. Vamos a confirmar, el 29 es el próximo martes, a esta misma hora, si es posible. Yo al finalizar la semana te envío el correo, tú me indicarás si, sí, Melissa. Podemos cambiar esa asesoría, es que yo el 29 tengo el examen de inglés. Claro, la podemos cambiar para el miércoles, el jueves Ah, es el miércoles festivo. está bien. El miércoles está bien. Sí, el miércoles está bien. Perfecto, yo por aquí anoto, déjame anotar eso, Melissa, para que no se me olvide, que la próxima asesoría no va a ser el martes, sino el miércoles 30, entonces 30 de abril. Perfecto, Melissa, mejor entonces. Para mí, créeme que es también pertinente porque yo ese martes tengo una charla en la Cámara de Comercio, entonces Ah, pues no me causa pues mucho traumatismo. Entonces, la asesoría número 7, la penúltima en Telco, 30 de abril a la misma hora, es decir, 11:30 de la mañana. Perfecto, Melissa, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, hoy quedan como compromisos estas tres tareas, Melissa. Ya vamos terminando esa recta final. La continuar, pues, por supuesto, trabajando sobre el proyecto de mejora, que ya vamos a mirar qué elementos tiene.
sobre las conclusiones y las recomendaciones, que ya vamos a mirar cuántas conclusiones y cuántas recomendaciones, y finalmente el inicio de la presentación de cara pues a esa última charla, ese último encuentro que será con tu líder por allá proyectado para el 5 de marzo, el 5 de mayo, perdón, el 5 de mayo, estoy enredado con las fechas. Bueno, muy bien, aquí voy a parar de compartirte este documento para finalmente irnos a, te voy a compartir el protocolo de práctica y revisamos entonces cuáles son los elementos que detalladamente pues debemos honrar, Melissa, esta semana. Habíamos trabajado, por supuesto, aquí arriba, un momento, en la descripción de la propuesta de mejora para la empresa. Vamos a continuar con este punto, el 9.2, que es el plan de seguimiento. Un plan de seguimiento que se deriva, por supuesto, de lo que tú ya definiste como un plan de mejora. Un plan de seguimiento es que el estudiante, estoy leyendo textualmente, Melissa, detalle la manera como la empresa puede hacerle seguimiento a esta mejora, a esta propuesta. ¿Cuál es el indicador? Si ya existe, podemos tomar ese indicador, claro que sí. Si es una suscripción de personas al aplicativo, si es la utilización del aplicativo por algunas áreas, si es la eficiencia en la toma de decisiones, es decir, esto deberá hacerse a partir de indicador o un indicador o varios indicadores de diferente tipo que sean, que existan ya y que se le pueda hacer trazabilidad a la propuesta de mejora o que tú propongas, Melissa, o que tú propongas. Entonces aquí estoy leyendo, es probable que la empresa o el proceso en el cual estamos trabajando en la actualidad ya tenga algunos indicadores de monitoreo y gestión, pues que estén definidos, ¿cierto? Es responsabilidad del estudiante verificar la pertinencia de esos que ya existen o desarrollar unos nuevos relacionados con el proyecto, con los objetivos y con esa propuesta de mejora, Melissa, ¿cierto? Entonces, aquí estoy bajando rápidamente. Se debe incluir un cronograma de seguimiento de los indicadores para la empresa y la hoja de vida de estos. Es decir, puede ser un indicador que nos permita garantizar el cumplimiento de la propuesta o varios indicadores que le apunten también, por supuesto, el cumplimiento. Esos indicadores deben tener una descripción, que aquí se llama hoja de vida de los indicadores. La descripción es la temporalidad con que nos vamos a regir o la temporalidad que el indicador necesita para poder vigilar el aplicativo, por ejemplo, un indicador mensual, un indicador semestral, inclusive un indicador semanal o inclusive pues diario, ¿cierto? Ese es el cronograma. El cronograma es el seguimiento de los indicadores para la empresa, es decir, ponerle una temporalidad al indicador de revisión. Por ejemplo, los estados financieros, pues son indicadores anuales, se revisan anualmente precisamente para la toma de decisiones de los directivos. Sin embargo, por ejemplo, un indicador de proveedores con respecto a cuentas por pagar, pues de acuerdo a las políticas que las empresas usen para definir cuál es el tiempo que le otorga los proveedores para pagar las facturas. Entonces, simplemente las indicaciones de este o de estos indicadores son las siguientes: nombre y el objetivo del indicador que pretende el indicador, pues analizar, hacerle seguimiento. La fórmula del indicador, ¿cierto? Un indicador siempre parte de un porcentaje y ese porcentaje se puede esbozar a través de una fórmula o una relación entre un numerador y un denominador, una meta que también pueda establecerse y simplemente pues explica cuál es la razón cuantitativa de ese indicador. Su nivel, hay indicadores de gestión, hay indicadores de desempeño, hay indicadores operacionales. El tuyo, pues me atrevería a decir, Melissa, que tiene que ver con la gestión, pero también tiene que ver con el desempeño y por supuesto con lo operativo. Ya tú lo analizarás. Si necesitas, por supuesto, un mejor contexto, por favor, me dices para poder trabajar sobre estos elementos. La meta, un indicador siempre tendrá una meta ideal a la cual la empresa o el proceso quiere llegar y los criterios de decisión para definir esa meta. Su unidad de medida, si es en porcentajes, si es en números, pues en enteros, etcétera, ¿cierto? Y pues el cronograma, que es esa frecuencia de medición.
Bueno, aquí aclaro, Melissa, aquí aclaro, no es un indicador, deben ser al menos tres. Estaba confundido con consultorio empresarial, que sí, pues como ellos tienen un análisis del dashboard desde un aplicativo, para ellos es uno. Aquí repito, insisto y aclaro, Melissa, pues mínimo deben ser tres. Mínimo deben ser tres indicadores. Repito, Listo, mira si ya existe. Gracias, Melissa. Mira, Melissa, si ya existen, si ya esos indicadores existen y te pueden servir, o si hay un indicador, pues que valga la pena, pues, como adaptarse a al objetivo, a la propuesta de mejora. Si tienes problemas con esta definición de los objetivos, me dices a tiempo y yo con mucho gusto, por supuesto, te doy ideas, inclusive podemos organizar otra reunión particularmente para crear estos indicadores. El costeo del proyecto de mejora. Aquí, pues, Melissa, no nos vamos a enredar, es decir, responder a la empresa cuánto le cuesta realizar este proyecto. A veces no se necesita la erogación de recursos financieros, Melissa, porque tú me puedes decir, profe, no, es que la empresa no destina un presupuesto para esto, es simplemente pues el desarrollo que yo pueda hacer y quienes me sucedan lo puedan hacer para incorporarlo en las dinámicas de los procesos. Dilo, así de esa manera, dilo. A pesar de que la empresa no destina un presupuesto real, se pueden estimar o valorar, perdón, valorizar, no, valorar algunos elementos. Por ejemplo, el cargo tuyo, el tiempo de las personas que directa o indirectamente, pues, también hacen parte del desarrollo de este proceso. También pues se puede medir o valorar la utilización de equipos de cómputo, los espacios allí dentro de las oficinas. Es decir, no te preocupes, esto puede ser un poco más general, no tiene que ser tan detallado, no tiene que ser un presupuesto, por supuesto, con una cantidad de variables y de ítems y de análisis de sensibilidad, y voy a leer textualmente. En ese apartado, el estudiante debe registrar el presupuesto estimado de la propuesta que debe contener los gastos asociados con la puesta en marcha de la propuesta. Es responderse a la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta a Telco pues, realizar el proyecto? Se debe proporcionar un desglose, pero no es un detalle, no detallado, puede ser un listado, ¿sí? Unos elementos que precisamente aproximadamente se puedan valorar, no se necesitan pues estudios de costos o cotizaciones, Belisa, simplemente pues es un aproximado. Como la capacitación del personal, aquí dan varias ideas, adquisición de tecnologías o valoración pues, de herramientas que ya están utilizando. Tiempo de las personas que capacitan en las capacitaciones, papelerías, equipos, costos operativos en que incurra el proceso durante las etapas del proyecto. ¿Cierto? Entonces, se pide presentar el presupuesto a partir de una tabla de Excel como un anexo. Al final, en la entrega final, Melissa, para la entrega que quede como compromiso la próxima asesoría, es decir, dentro de 8 días, que ya es la entrega final. Esa entrega final es bueno que tenga algunos anexos. La entrega final para las empresas, los anexos contextualizan el problema y contextualizan la solución. Entonces, que este anexo sea en Excel, una tabla en Excel organizada, un cuadro quizás en Excel que permita una mejor comprensión de lo que estamos haciendo y que se adjunte como un anexo en el documento principal, es decir, no acá en el documento que estás realizando de una buena manera, sino más bien como un anexo, puede ser a través de un link o puede ser simplemente un anexo número uno, presupuesto, y listo. Indicando cuánto es el costo, indicando cuánto del costo es capacidad instalada de la empresa y cuánto es dinero fresco que debe aportar la organización. Repito, a veces estos proyectos no implican una erogación de dineros de cash, de dinero fresco, pero sí una capacidad instalada que tiene la empresa, contando también con sus colaboradores. Eso es. Un cronograma del proyecto de mejora, distinto a ese cronograma, pues que hablábamos ahorita de los indicadores, que más bien es su medición en el tiempo. Ese cronograma de proyecto de mejora es un cronograma pues de Gantt, es un diagrama de Gantt, también como un anexo en Excel, un segundo anexo en Excel, es decir, un segundo archivo, Melissa, no utilicemos un archivo con varias hojas, más bien demos la importancia a estos segmentos y que el presupuesto esté en un archivo, anexo número uno, y el cronograma en un segundo archivo con el anexo número dos.
Pero ojo, el cronograma no es de los puntos del entregable, el cronograma es del proyecto de mejora. Cuánto tiempo, qué recursos y cuáles son las actividades que tú las tienes arriba, precisamente en los objetivos y en ese plan de trabajo que te permita, por supuesto, construir este cronograma utilizando un diagrama de Gantt. Y aquí que lo importante, Melissa, ya para ir terminando, pues lo importante es, todo cronograma tiene tres elementos: recursos, es decir, personas, tecnología, capacidad instalada, etcétera. Ese es el primer componente, los recursos, actividades y tiempo. Dentro de los recursos también hay talento humano, por supuesto, recursos operativos, recursos financieros, recursos capacidad instalada, talento humano. El segundo son las actividades que piensas tú que puede dar solución a esa mejora, a esa solución el proceso, para el telco. Y tercero, tiempo, temporalidad. ¿En cuánto tiempo crees con respecto también sumando sinergia con los objetivos? ¿En cuánto tiempo se establece pues esas actividades? El cronograma detallado debe abarcar desde el diagnóstico inicial de la fase de monitoreo y evaluación de la mejora. Debe realizarse en Excel, destacando fechas clave del proyecto que incluyan hitos para las revisiones, que son, por supuesto, las actividades, capacitaciones, actividades en capacitaciones y etapas de implementación. Estos serían los, los tres elementos: tiempo, recursos y actividades. El cronograma debe ser elaborado de tal manera que sirva de guía para la implementación del proyecto a la organización. Y finalmente, las conclusiones y las recomendaciones, pues cuántas podrían ser, pues aquí lo que recomiendan es que se haga una recomendación por objetivo, una conclusión por objetivo, y si quieres una recomendación o cuántas recomendaciones quieras dejarle a la empresa. Este apartado, estoy leyendo, Melissa, procura hacer el cierre de todo el proyecto. Ya vamos finalizando, pues mejor dicho, ya con esto finalizamos el proyecto. Por eso se divide en dos partes. Por un lado, las conclusiones han de ser coherentes con los objetivos planteados al principio de trabajo. Es decir, que puede haber una conclusión por cada objetivo de trabajo. Es decir, que tú, Melissa, realizaste un objetivo general, dos objetivos específicos. Es decir, que deben haber tres conclusiones por cada objetivo, de acuerdo al objetivo, coherente con los objetivos. De tal manera que es necesario sacar una conclusión del proyecto que haga énfasis en la manera cómo se alcanzaron los objetivos, tanto el general como los específicos. Además de estas conclusiones, debe mostrar la manera como se han aplicado los conceptos y herramientas del programa académico que desarrolla el estudiante en la práctica. Las conclusiones se presentan en un texto continuo, sin viñetas, que permita evidenciar su desarrollo coherente y lógico a partir de todo el trabajo presentado. Las recomendaciones. Yo aquí, Melissa, pues con una, para mí es suficiente, con una recomendación. Pregúntate en estas recomendaciones qué debía hacer la empresa para continuar y garantizar la mejora del proyecto que tú estás definiendo. ¿Cierto? ¿Qué debía hacer la empresa cuando tú no estés? ¿O qué debía hacer la empresa para que otras personas pues puedan garantizar pues el proceso? ¿Cierto? Eso es. Las conclusiones parten de la siguiente pregunta, como dicen aquí: ¿qué recomendaciones puede hacerle a la empresa para la aplicación de la propuesta? Y a partir de ahí desarrollas el texto sin viñetas, donde el estudiante va identificando los elementos que la empresa debe tener en cuenta y la respuesta en práctica de la propuesta generada. Ya, por supuesto, las referencias bibliográficas que tú has ido alimentando y que seguirás haciéndolo, pues es parte fundamental, Melissa, del proyecto. Así que, Melissa, pues yo te recomiendo que pues no bajes la guardia, sigue con ese rigor, con esa manera tan tranquila, tan amable de escribir. Yo he leído, inclusive pues aquí lo tengo abierto, la quinta entrega tuya, y pues me ha parecido pues que la idea es clara, se observa y se entiende claramente pues la definición del proyecto de mejora desde el objetivo, ¿cierto? Desde todos esos elementos, desde el marco conceptual. Pensaba pues recomendarte fortalecer un poco el marco conceptual, pero no, leyéndolo bien, pues tú haces inclusive referencias allí cumpliendo normas APA. Si utilizas inteligencia artificial, defines qué inteligencia artificial aplicas y en qué año, ¿cierto? Entonces,
pues hombre, te felicito, Melissa. Trabajar con personas como vos es muy agradable porque finalmente pues cumplen y honran los compromisos. Melissa, por último, quiero que me hagas un favor. Eso sí es una recomendación técnica. Te voy a enviar una hoja membrete por aquí en el chat, una hoja membrete de la universidad para que copies y pegues. No tiene que ser para la próxima entrega, puede ser inclusive para la final, pero para que bases tu trabajo en esa hoja membrete. Ahí te la envié, Melissa, me confirmas. Ahí yo creo que sí. La hoja membrete del CEIPA. Simplemente es para la entrega final, para que la hoja tenga el membrete oficial del CEIPA. Si tú quieres incorporar el logo o el membrete de Entelco, también lo puedes hacer. Perfectamente lo puedes hacer. Sin embargo, pues nos recomiendan a los tutores, a los asesores, que pues, los trabajos se entreguen en el formato que corresponde a la plantilla pues actualizada del CEIPA. Eso es todo, Melissa. Eso es todo. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Bueno, Melissa, no, a ti al contrario, a ti muchas gracias. Recuerda que este no es el único espacio para resolver las dudas. Tú tienes mi número telefónico, también tienes mi correo electrónico y entonces nos vemos el próximo miércoles, 30 de abril a las 11:30, ya para terminar y pues hablar un poco sobre las recomendaciones que debes tener en cuenta, Melissa, al momento de la sustentación. Eso es todo, Melissa. Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Melissa, a ti muchas gracias, un abrazo y un feliz día. Que estés muy bien. Igualmente, hasta Chao, luego. Melissa. Hasta luego. Chao.